Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Aló. Sí, retornó por favor. Hola a todos, ahí sí, ¿cómo están? Bienvenidos a www.radiolabchile.cl en este nuevo programa, día jueves, que parece día lunes. Estuvimos ayer en el 1 de mayo, Día del Trabajador, descansando. Hay muchos que pudieron descansar, eso se nota en el ambiente, así que estoy agradecido. En estos momentos estamos experimentando un nuevo programa acá en Radio Lab Chile. Este programa se llama Loco Emprendedor, en donde vamos a hablar muy fuerte en el capítulo de hoy con Diego Sofía, director ejecutivo de Efectivo.cl, en que me gustaría que te presentaras, por favor, lo tengo aquí a mi lado, y pudieses contar un poquito de qué se trata Efectivo.cl. Hola Cristóbal, buenos días, gracias por la invitación. Mira, Efectivo es una gerencia de finanzas para pymes. La idea es ayudar a los emprendimientos y a las pequeñas y medianas empresas a ordenar los números de sus negocios, para que se puedan dedicar a lo que mejor hacen, que es entregar un buen servicio, un buen producto o salir a vender, que no hay que olvidarse de esa parte. Así es. Bueno, Diego Sofía, director ejecutivo de Efectivo.cl. Ya tienes 10 años de experiencia, dice, liderando pymes. Así que eso nos va a permitir poder hablar un poquito más allá del tema comercial, ¿cierto? De algunos de los problemas, muchos problemas has detectado en estos largos años. Y bien transversales, la verdad que se repiten en casi todas las empresas. Así que le va a sonar a más de uno que esté escuchando. Bueno, y tú también tienes experiencia internacional, ¿no es cierto? Donde pudiste, ¿no es cierto?, académicamente perfeccionarte en temas de finanzas en la Universidad Complutense de Madrid, Y ¿no? estuve hace un buen tiempo ya también. Estuviste mucho tiempo en España, en Europa. No, hace bastante tiempo. No tanto tiempo, pero hace bastante tiempo sí estuvimos ahí en la Complutense de Madrid. Qué bueno. Oye, entonces para los que se vienen integrando, me gustaría que conocieran a Diego Sofía de www.efectivo.cl, que en pocas palabras es la externalización de el departamento de finanzas. Exactamente. ¿Mm? Que no es solo la contabilidad. Que no es solo la contabilidad, no, es distinto, obviamente. Pero es súper interesante porque generalmente bueno, acá en Chile estamos muy acostumbrados a externalizar lo que es la contabilidad como tal, ¿no es cierto? Y el tema de las finanzas, yo encuentro que igual a nivel de mi pyme, de más chico, un poquito más de menos de conocimiento de qué es las finanzas como tal. Menos conocimiento porque hay un poquito de miedo. Ya la palabra finanzas como que asusta y dice, oh, esto no lo voy a saber hacer, o me queda grande. Y además que no es lo más importante al empezar un negocio. Empezar un negocio lo que uno necesita es tener un buen producto o un buen servicio. Va a ser muy importante para poder crecer y hacer sostenible el crecimiento de ese negocio. Entonces, no es lo primordial cuando uno comienza con un emprendimiento. De hecho, me llama mucho la atención en tu sitio web que justamente también haces esa diferencia y como que también lo planteas así con forma pública y dices, claro, para las empresas como ya estén consolidadas va este servicio, porque habla de empresas que tengan ventas anuales sobre las 5.000 hasta las 100.000 UF. ¿No es cierto? Claro, porque antes de eso basta con haber sido un poquito ordenado, digamos, y a lo mejor lo que es, o también, a ver, también puede serle sentido a empresas que pretenden llegar a vender más de 5.000 UF. Si no, la verdad que la parte de finanzas no le va a requerir demasiado tiempo, va a ser ordenado en tratar de no gastar más de lo que gana. Pero ya cuando está vendiendo un poco más o tiene proyecciones de vender un poquito más, ahí sí es necesario hacer un buen presupuesto, tener claridad en las proyecciones, los problemas de flujo de caja se cada vez más presentes, y el mismo crecimiento te trae problemas del flujo de caja que muchas veces no se visualiza si uno no se preocupa de las finanzas. Así es. Oye, bueno,
El tema del flujo de caja es un gran tema, ¿eh? Un problema, entre comillas, general para todas las pymes. La otra vez estuvimos entrevistando a cada una persona que era de factoring, ¿no es cierto?, que ayudaba al tema del flujo de caja, pero más que poder salvarse siempre con el factoring, ¿qué otras medidas tengo aparte de poder tener un buen flujo de caja? Claro, el factoring ya es una medida, yo creo, un poquito desesperada, digamos, casi de último momento. Hay otras peores, digamos, pero la idea es tratar de evitar llegar al factoring porque tiene un costo no menor, y eso se hace con proyección, con presupuesto, viendo cómo voy a generar mis ingresos, y no solamente cómo, sino que cuándo voy a tener esos ingresos y cuándo voy a tener los egresos, para tener cantidad de cuánta plata voy a necesitar. Si eso yo lo veo con anticipación, no tengo que estar a último minuto viendo qué facturas puedo llevar al factoring y quedar a merced de la tasa de interés que ellos decían y de la comisión que ellos decían. Si yo sé un mes, 2 meses, 3 meses, que a la 6 larga meses, es harto mucho. El interés. Claro, pero si yo sé, no sé, con meses de anticipación que voy a necesitar financiamiento, busco alternativas más económicas. Perfecto, súper. Oye, entonces me gustaría que pudiésemos hablar, bueno, tengo algunos tips, ¿no es cierto?, de finanzas, y pudiésemos hablar y pimponeamos un poquito. El primer tips que tengo se llama evalúa tu empresa. O sea, analizar cada área de la empresa, en qué se está gastando más, cómo lo podemos mejorar, y también considerar los gastos que son necesarios, oportunos, que dan un beneficio, y eliminar los que no son necesarios, o tratar de reducirlo al máximo. Claro, tratar de mirar la empresa desde afuera, y en eso por supuesto que ayuda una asesoría o comentarlo con alguien un poquito de afuera, porque a veces de adentro uno se ahoga y no sabe identificar bien qué es lo importante. Entonces tratar de tener una mirada externa de cómo está funcionando, cuáles son los procesos involucrados y cuáles son los que realmente necesito, y a lo mejor hay otros que en verdad no necesito o creo que los estoy necesitando, pero si no los mido, no los evalúo, no sé qué beneficio me están retornando. Entonces por eso es importante hacer una evaluación y dedicarse a lo que realmente vale la pena. Así es. Bueno, como segundo tips, tengo establecer metas y objetivos. La primera tarea es elaborar, ¿no es cierto?, identificar en qué se va a destinar el capital de la empresa. Es decir, a partir de un diagnóstico, ¿no es cierto?, que es lo que estábamos hablando, cuál es el estado de las finanzas. Ahí vamos a poder dirigir, ¿no es cierto?, todo este poder monetario que tenemos, y fijar una meta, dice, realista y que incluya rentabilidad, liquidez y soporte. Pero ahí la gracia sería tratar de empezar un poquito antes, una especie de planificación estratégica, en decir cuál es mi misión como empresa. O sea, ¿a dónde quiero llegar? A lo mejor no es un objetivo inmediato, no es un objetivo de corto plazo, es una misión de largo plazo, pero que cuando esté complicado decir, a ver, ¿para dónde voy? Ah, ya, ok, para allá. Y bajo esa misión, que es un objetivo de largo plazo, ir fijando metas de mediano y corto plazo. Es decir, ya, necesito, y ahí lo llevamos a números a lo mejor, o a producción, necesito vender tanto, necesito producir tanto, necesito captar cierta cantidad de clientes. Ahí va a aparecer el tema del punto de equilibrio, por ejemplo. Es decir, ok, para yo llegar a mi punto de equilibrio, ese puede ser un objetivo para alguien que está empezando con un emprendimiento. Que un objetivo básico igual. Claro, o sea, pero cuando uno empieza, por supuesto que empieza bajo el punto de equilibrio. Entonces ya, no, claro, de aquí hacia arriba tengo que tratar de estar en cuánto tiempo. Digo básico en el sentido de que algunos no lo hacen, y es como, por favor, háganlo. Claro, no, y muchos no saben cuál es su punto de equilibrio. Dicen, hoy tengo que llegar al punto de equilibrio, pero tú les preguntas, ya, ¿y cuánto es? ¿Cuánto necesitas vender? Chuta, no sé, tendría que verlo. Claro. Sí. Bueno, como tercer punto, dice, elaborar un presupuesto. Se deberá tener un sólido registro de todos aquellos capitales entrantes y salientes. Con ello la empresa podrá elaborar un presupuesto para construir su plan financiero. De esta manera deberá registrar los ingresos, ganancias, financiamiento externo, entre otros. En los egresos se deberá considerar los gastos fijos como la renta, servicios, mantenimiento y adquisición de insumos. El
presupuesto es fundamental, fundamental. O sea, no debería existir empresa que no funcione sin un presupuesto. Es una herramienta de control, de gestión demasiado importante. Primero porque el solo proceso de hacer el presupuesto, más allá que el presupuesto incluso quede mal hecho, ¿Ya? pero el solo proceso de hacerlo ya ayuda mucho, porque va a ver, te va a levantar todos los procesos involucrados en la empresa. Y lo que hablábamos antes, cuáles sirven, cuáles no, y cuánto me cuestan esos procesos, y cuánto me dejan. Entonces, el solo proceso de hacer un presupuesto hace cuestionarse muchas cosas y mejorar, digamos, donde hay que mejorar. Lo otro que muchas veces yo pregunto, bueno, ¿tienen un presupuesto? Sí, mira, para este año deberíamos vender tanto. Ya, pero el presupuesto no son solamente metas de venta. Por un lado está el nivel de ingreso al que yo quiero llegar o pretendo llegar. A partir de ahí voy a poner los objetivos y las metas de venta. Pero además necesito saber cuánto voy a gastar, o sea, qué voy a necesitar para llegar a ese nivel de ingreso. Y muchas veces se olvida hacer esa parte y creen que el presupuesto es solamente poner metas de venta. Claro. Y se olvidan de la parte de los egresos, que es igual de relevante, ni más ni menos. Así es. Oye, mira, tenemos una pregunta aquí. ¿Podríamos contestarla o dejarlo para más adelante? Dice: buen día, estimados, consultas si pueden tocar un poco el tema de finanzas en una pyme de capacitación, recomendaciones y tips. A ver, o sea, digamos, es una pyme de servicio. De servicio. ¿Ya? No tiene problemas de inventario. ¿Ya? Y ahí en lo que se tienen que fijar las pymes o las empresas de servicio es en el valor de la hora hombre, porque al final ese es su insumo fundamental. Muchas veces les pasa que tienen dificultades para determinar sus tarifas porque no tienen claridad de cuáles son sus costos. Entonces, en este caso, una empresa de capacitación o cualquier otra de servicio, tienen que ver bien cuáles son los costos, digamos, del valor hombre, del recurso humano involucrado. ¿Cómo se hace eso? A grandes rasgos. Eso, es algún tips de cómo se hace. Tip. El costo empresa del personal involucrado, primero. Ahí lo que yo hago es decir, bueno, ¿cuántas de este costo empresa mensual, cuántas horas son facturables, digamos, se pueden vender? Porque a lo mejor yo trabajo 180, 150 horas al mes, pero no todas esas horas son traspasables a un cliente. Porque si estoy en la capacitación, no estoy todas las horas del mes de mi horario laboral dando capacitación. Voy a dar capacitación, no sé, la mitad del tiempo. Uh-huh. Entonces digo, mi costo, si por ejemplo el costo empresa fuera 1.000.000 y yo puedo vender, no sé, 50 horas, tengo que dividir 1.000.000 en 50 horas y decir, bueno, ese es el costo de mi hora hombre. Entonces tengo que vender de ahí hacia arriba las horas hombre. Y ahí tengo que agregar después los costos de administración y venta, ver cómo los prorrateo y se los incluyo esa hora hombre, que es mi costo directo, por así decirlo. Y digo, bueno, tengo que vender al menos tantas horas a este precio para llegar a mi punto de equilibrio, y de ahí hacia arriba puedo poner la tarifa. Si sé que no puedo vender más horas, estoy en el tope, tengo que ver cuánto más le pongo a esa tarifa para que me deje algún retorno. Oye, muchas gracias, Diego. Ahí está entonces Sebastián Zavala, ya, pero muy respondida ya su pregunta. Así que muchas gracias. Elaborar un presupuesto, bueno, y eso ya lo hicimos. Ahora vamos a el otro tips que dice priorizar los gastos. Dice, a elaborar el presupuesto anual se deberá visualizar qué gastos serán importantes para llegar a la meta financiera. De esta forma se eliminarán gastos innecesarios que no reportan beneficios y optimizar los ahorros de la empresa. Claro, hay que ver cuáles son primero los costos directos, que esos van a ser los más relevantes, o sea, los que necesito sí o sí para generar mi producto o el servicio que estoy entregando. Luego vienen los costos indirectos, que son los que a lo mejor algunos sí los voy a necesitar, o muchos de ellos, pero hay otros que no los voy a necesitar. No sé, incluir el estacionamiento del personal. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? ¿Necesito contratar estacionamiento? O cosas así, o gastos de representación, que muchas veces por ahí se van los recursos. Y lo peor es
que a veces no hay gastos que ni siquiera se consideran. No sé, gastos, por ejemplo, si tengo productos y los entrego a domicilio, pero no considero la benzina, no considero las horas hombre de ir a dejar esos productos. Entonces a veces eso ni siquiera queda en el presupuesto y después digo, chuta, vendí lo que dije que iba a vender, pero igual me falta plata, porque habían costos hundidos que no se consideraron en un principio. Sí. Bueno, de hecho eso pasa mucho. Y a veces, bueno, tú tenías los conocimientos, igual. Y a veces como que da lata ver a alguien que vende tan barato. Y tú decís, ¿a dónde está ganando este tipo? Y es porque no, claro, no tiene los conocimientos de cuánto vale su hora hombre, cuánto vale ir a dejar eso, o lo que gastó en el gas, lo que gastó en el agua, etcétera, un montón de costos que ellos no han integrado, ¿no? Claro, muchas veces los emprendedores no consideran su propio costo. Entonces dicen, no, si estoy en equilibrio, no estoy perdiendo plata, pero no estás ganando un solo peso, en verdad estás perdiendo, porque si estuvieras trabajando en otro lado estarías ganando un sueldo, y aquí ni siquiera eso. O sea, al menos estás perdiendo un sueldo de empleado en algún lado. Y es un costo de oportunidad que hay que hacer. Y de repente hay gente que lo hace y se da cuenta y dice, chuta, ¿qué hago? Claro, ¿Sigo emprendiendo o mejor me consigo una pega? Exactamente, pero es bueno hacerse esa pregunta y hacérsela constantemente. Así es. Oye, mira, tengo otro tips que dice registro de gastos y productos o inventario. Dice, un error común en las pymes es asumir que un registro de gasto e inventario es un recurso no necesario. Sin embargo, un control de ello permite definir los pasos a seguir para el crecimiento. Además, un inventario optimizado ayuda a determinar qué productos están funcionando en el mercado y cuáles no. Bueno, aquí llegamos al tema del inventario, que decíamos que es un problema que se ahorran las empresas de servicio, Ajá. pero que es demasiado relevante en las empresas de producto. O sea, una empresa de producto, casi todo es el inventario. Porque a veces tú ves los balances, los resultados y dices, gané plata. El balance salió positivo, qué sé yo, me consideré mi sueldo, consideré todos los costos y así todo tengo una utilidad de tanto. Pero miro la cuenta del banco y esa plata no está. Entonces me dice, no, aquí gané 10 millones, ya van a estar los 10 millones, bueno, anda a tu bodega. Tú dices que están ahí. Entonces, y ahí viene la otra pregunta, ¿están aquí los 10 millones en producto? O en verdad ese no es el valor real del inventario. A lo mejor hay productos que ya no valen eso, los tengo mal costeados, los tengo sobrevalorizados. Entonces, tener claridad sobre el inventario es demasiado relevante y es un tema muy importante para todas las empresas que venden productos, porque a veces las empresas que importan gastan buena parte del capital en la importación, que se va a demorar, no sé, 3 meses en llegar. Y es plata que está en el activo, que está en el inventario, pero que cuesta mucho que llegue a la caja, al banco, y que uno pueda usar esos recursos. Así es. Es un temón el tema de los inventarios. Bueno, otro tips dice asesoría de un profesional en contaduría. Finalmente, la presencia de un contador en una pyme es un elemento básico y clave, puesto que independientemente de apoyar con el pago adecuado de impuestos, su papel es asesorar a los negocios. Desde un inicio, indispensable un contador que se encargue de diseñar la estructura del negocio. Además, los asuntos relacionados con las finanzas, la nómina, la facturación e incluso apoyar con una auditoría. Yo creo que aquí pasó algo en Chile, igual con el tema de los contadores. Hubo un remesón. Con este tema de la facilidad que ahora hay, ¿cierto? El tema de hacer el IVA y un montón de cosas. El rol del contador pasa a ser ya más de alguien, un asesor que... Debiera ser. El problema es que muchas veces el contador no se involucra en el negocio. Ajá. Y, o sea, es el desde tener alguien que te ayude en la contabilidad. Uh-huh. Ok, ahora hacer la declaración mensual es muy fácil y en 30 minutos alguien que no sabe nada puede aprender a hacerlo. Pero la contabilidad es mucho más que el formulario 29, que cumplir con la declaración de impuestos. Exacto. Y las finanzas son mucho más que la contabilidad. Los contadores, lamentablemente, por lo menos lo que a mí me toca ver,
es que son muy pocos los que se involucran en el negocio, entonces que pueden llegar a entregar una asesoría. Y al final se pasan con el emprendedor o con el gerente echándose la culpa de por qué los datos no son los que debieran ser. Entonces el contador dice que no le mandaron bien la información y el otro dice que no se la pidieron, y se queda en eso y eso no le sirve a nadie. Entonces la invitación también a los contadores y a los que asesoran en el tema de contable y financiero es involucrarse en el negocio, a conocer qué es lo que está vendiendo el cliente y cómo funciona. Oye, Diego, ¿y tú cómo lo haces cuando entras a una empresa que ya tiene su departamento de contabilidad armado y tú obviamente tienes que trabajar con ellos a la par? Entonces... Claro, o sea, ahí me toca de muchas variables, digamos. Hay uno que me dicen, mira, estoy loco, he cambiado 3 veces de contador y ya no sé qué hacer. Está claro que el problema no está en el contador. Hay otros que me dicen, oye, no, yo tengo un contador externo y funciona relativamente bien, sigamos con él. O, no, yo tengo mi contador interno, contador interno, y la verdad que ahí no está mi problema, yo quiero ver las finanzas un poquito más allá porque la contabilidad ya la tengo resuelta, ¿ya? Y obviamente yo trabajo siempre de la mano con la parte de contabilidad y también un poco sacarle ese cacho al dueño, que muchas veces ni siquiera entiende los tecnicismos que se usan en la contabilidad y más se aleja del tema. Entonces la idea es hacer un poquito un filtro entre ambos y decir, mira, lo que nos está entregando la contabilidad significa esto y esto y esto. Y además viene la parte de finanzas, que es meterle ya proyección, porque la contabilidad, estos son registros de lo que ya pasó, pero en la finanza le vamos a poner una cuota de proyección basado en los datos duros que tenemos de la contabilidad. Entonces trabajo muy de la mano con los contadores, sean internos, externos a la empresa, o si me toca recomendar, también tratamos de hacerlo, pero es fundamental que la contabilidad funcione para que las finanzas estén saludables. Perfecto. ¿Tú trabajas con algún equipo de contadores o algo? Sí, yo trabajo con un contador, pero en general trato de que la contabilidad se lleve por otra parte, no entregar nosotros de servicio. Ya. Eventualmente lo hacemos en efectivo, pero lo nuestro no está en la contabilidad, no está el valor agregado de efectivo. Sí nos preocupamos de que funcione bien la contabilidad. Bueno, haciendo el resumen, recordar que Diego Sofía es el director ejecutivo de www.efectivo.cl, en donde él tiene, mira, tiene 3 planes, ¿no es cierto? Están llamando. Tienen 3 planes aquí, que dice finanzas fundamental, finanzas controladas y gerencia finanzas total, ¿no es cierto? Claro. En donde gerencia finanzas total sería como ser un mega gerente de finanzas, ¿no? Claro, la idea es ahí entregar unos planes referenciales quizás, con los valores súper transparentes en ese sentido, que un poquito el interesado vea ya dónde me quiero situar, qué es lo que necesito, ¿ya? Parte de lo básico, que es tener presupuesto y flujo de caja, eso es transversal y se necesita en todas las empresas tener eso bien controlado. Después podemos ir pasando a llevar más herramientas de control de gestión, a ver el tema del crédito a clientes, por ejemplo, preocuparse de la tesorería. Y después ya, si uno dice, ya quiero externalizar todo, mi empresa la verdad que va bien y ya no puedo dedicarle mucho tiempo al tema de la finanza, necesito que alguien me esté apoyando full en eso, es entregar la relación con los bancos, preocuparse de todo lo que tenga que ver con finanzas. Esa es una de las preguntas que tengo acá. A ver, que sale dentro de tus problemas, que dice, a pesar de los buenos resultados, no existe suficiente apoyo bancario ni de proveedores. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se debe eso? ¿Ya? Y para que me comentes también el tema de la relación con los bancos que entregas tú. Claro, hay una relación desigual ahí muchas veces entre la pyme y los bancos, pero uno tiene que hacerse cargo como pyme de lo que es culpa de uno. Y muchas veces esa culpa está en que la empresa está desordenada y que no existe una información financiera que para el banco sea confiable.
Entonces digo, mira, si yo estoy ganando plata todos los años, nunca he perdido, me da bien, pero mira, necesito invertir en esto, pero voy al banco y no me pescan. Es que al banco no le sirve que tú le cuentes, necesitas por lo menos ver algunos números porque lo van a pasar a análisis de riesgo, donde va a estar el analista que tú no le va a llegar el cuento que le contaste al ejecutivo, le van a llegar los números solamente. A eso nos referimos, tener los estados financieros al día, todo ok. Exactamente. O algo más. O sea, al menos tener los estados financieros al día, y al banco además le importa mucho también la capacidad de generar flujos de efectivo positivo, o sea, de generar plata. Entonces también le va a interesar que tú le hagas un flujo hacia adelante de cómo ves que viene la cosa, cómo viene el negocio, para que el banco vea, ok, hay capacidad de pago, o cuánto es la capacidad de pago. Entonces, Y eso es una proyección de finanzas. exactamente, neta. es una proyección de finanzas. Que ahí va a estar en la negociación con el banco, qué tan detallada se necesita, pero hay que hacerla que sea sustentable, porque además si en los bancos también se fijan si tú tienes un historial de créditos pagados, si nunca has pedido un crédito, aunque suene extraño, eso el banco lo evalúa mal, porque es como un NN, no sabe si tú pagas o no pagas, ¿ya? Yo creo que para el banco se divide entre los que pagan y los que no pagan, y si tú nunca has pagado, no sabes dónde estás parado. Claro. Entonces, ahí con mayor razón se necesita entregar información muy sólida al banco, y pensando que al final no es el ejecutivo de cuentas el que va a tomar la decisión última. Entonces, la información que yo entregue se va a ir a lo mejor o desvirtuando o desgranando hasta que llegue a las distintas partes del banco y te digan si sí o si no te van a apoyar financieramente. Lo mismo muchas veces con los proveedores, que dicen mándanos el IVA y qué sé yo, y si no tengo ordenado no te van a dar crédito. Claro. Bueno, es importante entonces bancarizarse y entregar buenas proyecciones a futuro. Exactamente. Conozco algunos casos de proyectos que todavía son proyectos. Ujú. Y cuando se presenta de forma, o sea, bien hecho, con presupuestos bien hechos y todo, proyecciones, el banco sí te da la oportunidad de escucharte, por lo menos. Sí, si uno va y uno le cree a su proyecto y lo tiene bien armado, y esto no significa presentar una hoja de Excel. Si es un proyecto, digamos, si hay más incertidumbre, uno tiene que demostrar que sabe y que el banco te crea, digamos. Pero hay que ir bien armado, ¿no? Entonces, no sirve echarle siempre la culpa a los otros, echarle la culpa al banco de por qué no me pasan plata y no me financian. Oye, acá dentro de los problemas que tú has captado, dice los pagos de cliente no se recibe a tiempo. ¿Por qué pusiste eso? ¿Ayuda ahí un poco en tema cobranza? Sí, porque es un problema que suena como raro, pero pasa demasiado. Yo creo a la mayor parte de las empresas, y de hecho, clientes de las empresas que les pregunto, bueno, ¿y ustedes cuando facturan esto a cuánto les tienen que pagar? Y se quedan mirando, porque no tienen una política de cobranza. Entonces cuando van, acuerdan el precio, acuerdan el producto, la fecha de entrega, pero se les olvida acordar cuándo tienen que cobrar. Entonces al cliente muchas veces, si no le cobran, también puede tener problemas de flujo de caja, y si no le cobran no va a pagar. Entonces es importante tener ordenada la facturación, va a facturar cuando corresponde facturar y no 30 días después, porque ya perdí 30 días. Cobrar cuando haya que cobrar. Para eso hay que negociar con los clientes los plazos de pago. Si no paga, a lo mejor mandarle un recordatorio, hacer alguna pequeña gestión de cobranza, pero es demasiado relevante. Es más barato que ir a pedir plata, pero no se hace porque a veces es incómodo, uno se siente más cómodo vendiendo que cobrando. En general no gusta cobrar, Claro. pero se va a ahorrar mucha plata si se preocupa de ordenar el tema de cobranza. Súper. Lo otro, mira, dice, para seguir creciendo se requiere mejorar la estructura financiera. Y esto tú lo colocaste como un problema, pero yo lo veo también como una oportunidad. Claro. ¿No es cierto?
Sí, porque pasa mucho, yo lo llamo un poquito la trampa del crecimiento, que te llega el negocio que tú siempre estuviste pensando, soñando, pero te diste cuenta, o a veces no te alcanzaste a dar cuenta, que necesitabas invertir rápido para poder cumplir con esas nuevas solicitudes, esos nuevos pedidos. Sea una empresa de producto que va a necesitar producir más, comprar más, o una empresa de servicio que va a necesitar contratar más gente a lo mejor, pero va a significar de todas maneras un costo inicial en que hay que estar preparado para poder gastar para poder tener esa plata. Y si no lo visualicé adecuadamente, una vez más voy a caer en el tema de financiarme demasiado caro. Entonces puede que ese gran negocio, ese sueño que tenía, al final me termine aniquilando el negocio porque incurrí en costos que no tenía considerado y que hicieron que ese negocio no fuera rentable. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso antes de...? Con buena proyección. Siempre con una buena proyección, un buen presupuesto. Si estoy negociando una buena oportunidad, no cegarme en el tema de solo cerrar ese negocio, sino que decir, oye, ¿qué va a significar esto? O sea, empecé esta negociación, pero tengo que saber entonces que voy a tener que invertir, en qué voy a tener que invertir. Y en paralelo entonces ir viendo cómo me voy a financiar. Pero muchas veces eso ni siquiera se visualiza. Entonces se empieza se cierra el negocio, se empieza a producir y nos quedamos sin plata. Entonces, ¿por qué no lo pensamos antes? Nos cegamos en un solo objetivo que era cerrar el negocio, pero no nos dimos cuenta, no nos hicimos una buena evaluación a ver si éramos capaces o no éramos capaces o qué necesitábamos. Perfecto. Oye, aquí uno de los problemas que colocaste me llamó mucho la atención. Dice, ¿están sobreendeudados o el endeudamiento es demasiado caro? Entonces tú ya con 10 años de experiencia, ¿no es cierto?, en el mercado, conociendo las pymes, quítale la realidad de las empresas acá en Chile con respecto al tema del endeudamiento. Hay de todo, no te diré que hay una receta única, pero en general hay empresas que sí saben conseguir financiamiento, pero creen que eso es la panacea y la verdad que se sobreendeudan. Entonces cuando les falta plata van al banco, les falta plata van al banco y no se preocupan de mejorar sus procesos. Y a lo mejor tienen un problema de gestión que lo están resolviendo pidiendo plata. Claro. Pero eso no dura para siempre. Puede durar un poco más, un poco menos, pero en algún minuto se va a acabar. Entonces a veces tener un acceso al crédito o a financiamiento demasiado fácil, demasiado expedito, es un arma de doble filo porque no me preocupo de generar ahorros, digamos, que son más relevantes. Eso por un lado. Y el otro es que, como me endeudo a último minuto en otras empresas, me endeudo muy caro. No cotizo, voy a Factory, me consigo la plata con una persona que me recomendaron que me iba a prestar plata, ¿ya? Y la verdad es que no pesco ni siquiera a qué tasa estoy endeudado y le pregunto, ¿y a qué tasa es el crédito? Chuta, no sé, tendría que revisarlo, ¿ya? Eso es porque se hizo a último minuto. Entonces a veces conviene revisar todas las deudas, volver a negociarlas, consolidarlas y hacer ahí un trabajo de estructura de financiamiento. Súper. A ti tú, ¿qué es lo que prefieres? Porque generalmente dicen lo principal para poder endeudarse o una de las cosas mejores, ojalá que sea tu familia, tu amigo. Pero después de eso, ¿quién vendría? ¿A quién tú irías a pedir financiamiento? O sea, primero iría a una buena negociación con mis clientes. En qué plazo le estoy dando y tratar de que sea el menor plazo posible. Considerando otras variables como que quiero seguirle vendiendo, qué sé yo. Pero primero me preocuparía de los clientes. Después de los proveedores. Que me den plazo para pagar y que esté relacionado con el plazo que yo me demoro en el ciclo del negocio, digamos, en recuperar lo invertido con el negocio. Entonces, iría a los clientes, iría a los proveedores y después buscaría opciones externas que puede ser dentro de los socios, pueden ser amigos o familiares, con algún mutuo, ojalá siempre, ¿cómo se llama?
establecer, digamos, un acuerdo escrito, un mutuo ante notario, aunque tenga que pagar el impuesto al mutuo, pero voy a tener ordenado la contabilidad y la finanza, voy a poder los intereses que me genere esa deuda imputarlo como gasto, ¿ya? Y no algo de palabra que no queda en ninguna parte. Y si no, tengo los bancos. Otra opción ya es el factoring, pero en el factoring siempre ya estamos hablando de opciones más caras. Hay otras alternativas que han salido en los últimos años, que está el crowdfunding, ¿no? Este financiamiento colectivo, que también es una oportunidad para las pymes que son ordenadas, que pueden hacer o factoring o levantar capital de trabajo, en que dicen yo necesito 5 millones y entre varios, digamos, uno pone 100.000, otro 500.000, otro 1 millón, otro 200. Entonces, entre ellos distribuyen también el riesgo y puede ser una alternativa más económica también. Súper. Bueno, quiero contar una pequeña experiencia que tuve el año pasado con un amigo, coach, una persona que me ayuda con todos estos temas empresariales. Estuvimos ayudando a una persona también, y justamente con lo que está ahí, lo que tocamos ahora, el tema de ordenarse y de poder, porque como que no se atrevía a hablar con los proveedores porque les debía plata. Entonces bueno, se le aconsejó lo mismo y al final fue y negoció y pudo estar más tranquilo. Bueno, yo tengo otro caso fresquito de uno de mis empresas clientes. Tenían el despelote, esa es la verdad. Y ellos estaban claritos, por eso también me llamaron y dijeron, digo, aquí tenemos las cosas. Entonces a su proveedor principal les debía mucha plata y le estaban cortando la llave, como se dice. Lo que lo tenían complicadísimo porque se le iba el negocio a las pailas. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo ordenarnos, qué sé yo, ya tuvieron algunas negociaciones. Y entre medio de esas negociaciones saltó que el gerente de esta otra empresa grande, habían tenido un gerente de finanzas, que parece que no era muy probo, muy correcto. Bueno, se había llevado plata, ¿ya? Entonces, facturas que ellos habían pagado. Oye, hay varios casos así. Aparecían como impagas en una empresa que si uno la nombra, pero ¿cómo puede pasar eso? Ahora, era tanto el desorden de la empresa, digamos, que ahora es cliente de efectivo, que ellos no se habían dado cuenta de eso tampoco. Tampoco podían decirle, oye, todas estas facturas las pagamos, lo que me estás cobrando no corresponde. Entonces, bueno, se hizo ese análisis, dijimos, a ver, ya que pasó esto, vamos a revisar efectivamente qué facturas están pagadas. Bueno, la deuda era como 1/3. Y lo que entonces quedaron después, chuta, no nos habíamos dado cuenta de esto. Era tanto el desorden que un desorden del proveedor nuestro nos estaba afectando. Entonces, y esas cosas pasan, pues yo no creo que no va a pasar y que lo deja como la otra empresa es grande, no lo va a hacer bien, me está cobrando lo que me tiene que cobrar. Craso horror. Mira, interesante. Entonces, bueno, por eso es importante acá lo que dice el orden. El orden. Y a todo nivel de empresa, a la empresa grande les pasa. En uno de mis emprendimientos hace muchos años, una empresa internacional también manda un correo a fin de año o a principios del año siguiente preguntando a sus clientes que por favor le informen qué facturas les deben. O sea, eso en una transnacional que es gigante. Y uno dice, ¿cómo les pasa esto? ¿Ah? Eso yo te creo ya en una pyme que se desordenó porque creció. Entonces es un problema bastante transversal. Oye, y de hecho, como para poder disminuir esos tipos de riesgos, tú también entregas unos servicios de consultoría, ¿no es cierto? Que está... Eso sí, quiero que me expliques algo. Dice, servicio de consultoría son servicios adicionales y exclusivos para clientes con algún plan contratado. O sea, solamente a los clientes... Sí, ahí hay exclusividad. Perfecto. Lo que pasa, a ver, los servicios efectivos, y ahí hago la diferenciación con lo que es una consultoría, que la consultoría es algo puntual, en que te dicen esto, cambia esto, mejor aquí, mejor allá. La asesoría que hacemos nosotros es un acompañamiento permanente, son planes de 6 meses, ¿ya? Y que se pueden ir renovando.
¿ya? Ya, perfecto. Entonces nosotros metemos las manos, hacemos la pega, no solamente que recomendamos que hagan cambios, sino que hacemos los cambios junto con la empresa. Pero además hay algunos servicios que son un poquito más puntuales, como estudio de costo, determinación de tarifa, y otros que no salen ahí, pero que se van dando en la relación con los clientes. Porque salía eso, de los sistemas financieros contables, el apoyo y recomendación de búsqueda a sistemas informáticos de contabilidad que permita informes de gestión Claro, efectiva. pasa mucho. Me dice, oye, mira, Diego, lo que pasa es que nosotros vamos a contratar un ERP porque tenemos las COAs. Para un poquito. Primero ordénate, porque si no eres capaz A de ver, llevar... tan carísimos que son. Si no eres capaz de llevar un orden en una planilla Excel, en un ERP menos, y va a perder más plata, digamos. Entonces, primero ordenémonos y después veamos, ya, bajo tu realidad, qué sistema puede ser el que más te convenga. Entonces esos son servicios, yo lo llamo consultoría, que son puntuales, como te digo, puede ser un plan de incentivos para la fuerza de venta, un estudio de costo, estudio de tarifa, así. Pero a nosotros nos interesa una relación permanente con los clientes, entonces tampoco que salgamos a ofrecer estos servicios de consultoría a cualquier lado. Perfecto. Oye, aquí hay otro problema que me llamó la atención notablemente, porque dice: hacerse cargo de esta responsabilidad genera roces con los socios. Y la pregunta es ¿por qué? Y si tiene que ver que hay como un poco de recelo a la hora de dar a conocer los números. ¿Será eso? Porque, a ver, pasa de distintas formas. Una, que ninguno quiere hacerse cargo, entonces a uno un poco se lo cargan, digamos, el tema. O sí quería, pero asume una responsabilidad demasiado relevante. Y a veces no se transparenta si hay algún problema, se demora en pasar la información, y dice, mira, esto es tema mío, tú dedícate a vender, yo me preocupo de esto. Entonces, al final genera un distanciamiento entre los socios, ¿ya? Por decir, ya, pasa mucho que en empresas que hay dos socios o más, ya uno se preocupa de la parte comercial y el otro es el tema de administración y finanzas, ¿ya? Pero cuando empiezan a haber problemas, se generan estos roces porque trabajaron cada uno por su cuenta, digamos. Y a veces, porque el socio que le tocó hacerse cargo de eso no tiene las herramientas para hacerse cargo. O a veces el socio que le tocó la parte de administración y finanzas apoya mucho la parte comercial y se queja que el otro no lo apoya en la otra parte, que puede ser más latera y más tediosa. Entonces es un punto que puede generar conflicto. No digo que siempre lo haga, pero puede generar, y a veces es mejor decir, ya, sabéis que esta parte no lo llevo ninguno de nosotros, que la lleve un externo, otra persona. Súper. ¿Cuánto tiempo llevas ya con esto? Y en efectivo van a ser como 3 años. Ahora, yo he tenido, y se lo digo a mis clientes, yo más que un experto en finanzas, qué sé yo, me declaro más bien un experto en pymes. Yo he tenido más de un emprendimiento, he liderado emprendimientos de terceros también, y un poquito por ahí me di cuenta que estos problemas de finanzas eran transversales y recurrentes, y que a su vez a mí me había tocado solucionarlo generalmente de buena forma, donde me había tocado trabajar sea emprendimiento propio o de tercero. Entonces, que aquí hay una necesidad, más que, porque dije, bueno, andaba buscando algún negocio y dije, acá hay una oportunidad, pero además hay una oportunidad de aportar, de que negocios no caigan porque tuvieron un mal manejo financiero y no porque eran un mal negocio. A lo mejor tenían una buena oportunidad, un buen negocio, vendían bien, a buen precio, pero eran tan desordenados que el negocio duró 3 años. Entonces creo que también es la oportunidad de generar un impacto positivo y que haya más desarrollo de emprendimiento. Oye, ¿cuántas personas están trabajando contigo actualmente? Mira, ahora somos 3 y vamos sumando. Felizmente estamos creciendo, así que esperemos terminar el año con más gente todavía. Qué bueno, me alegra. Bueno, vamos entonces, uno por los últimos tips, sería implementar herramientas financieras, como por supuesto, como la consultoría de aquí de efectivo. Y también habla de lo que ya hablábamos, de invertir en un buen software de contabilidad o RP, pero también comentamos que no es llegar y comprar o endeudarse en esas cosas si no sabemos ocupar una hoja Excel. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso no va a solucionar solo. Alguien tiene que
trabajar en el sistema. El sistema no trabaja solo. Sí. Bueno, algún día va a llegar que ojalá trabajen solo. Sí, la pega ahí sería mucho más Sí, fácil. es verdad. después. O sea, es verdad. Hay sistemas que se van automatizando. Nosotros trabajamos con otro emprendimiento nacional, así que feliz lo nombro, que es Clay.cl, que se preocupa un poquito de la conciliación y también un sistema de contabilidad. Y ellos generan un robot, digamos, lo llaman, que trata de ir automatizando los asientos contables, la conciliación. Entonces, Bueno, un poquito el desarrollo va para allá también. sí, de todas maneras. Pero igual hay que estar ahí y hay que saber qué es lo que está haciendo el sistema. Eso es importante. O sea, al final y al cabo es poder... no importa si uno no es experto, pero igual el emprendedor debería tener los conocimientos básicos de contabilidad, conocimientos básicos de finanzas, porque pasa mucho que a algunos emprendedores les va bien. Dejan todo así como a expensas de la otra persona que supuestamente es experta, pero a la hora de los que hubo, también pasa eso que contaste de la historia, que realmente Sí. un desfalco, algo pasó y porque no había conocimiento también básico. Claro, y entregar, o sea, y por ejemplo, externalizar las finanzas no significa externalizar el manejo de la cuenta corriente. Por ejemplo, yo le digo siempre al cliente, no le pasen ustedes la plata al contador para que pague la declaración de impuestos, páguela usted. El contador hace la declaración y ustedes la pagan. Porque, ¿qué pasa si el contador también tuvo con un problema de flujo que otro cliente no le pagó? Entonces dijo, ya me pasaron la plata el 15, tengo hasta el 20, la necesito para tapar este hoyito. Claro. No alcanzó y no había mala intención, pero no pagó los impuestos cuando correspondía. Pero nosotros le dimos la oportunidad que ese problema se generara. Entonces, externalizar los servicios no significa externalizar el manejo de la cuenta corriente. Dice, ¿cómo voy a externalizar las finanzas y vas a saber todo lo que gano y lo que pierdo? Sí, pero no significa que va a usar la plata a diestra y siniestra. Ese control hay que mantenerlo, tiene que mantenerlo uno siempre. No, y aparte que hay ética de por medio, ¿sí? No tiene por qué estar contando obviamente, los valores, ingresos. Exactamente. Hay un secreto ahí, profesional también. Por supuesto. Que tienen que entender las empresas. ¿Eh? Bien, y por último, el último tips es separar las cuentas personales de la empresa. Sí, particularmente cuando se trata de las pymes, los dueños tienden a confundir el negocio con una cuenta de ahorro personal. Pero realmente, a optimizar el dinero, se debe crear una cuenta externa propia del negocio y así poder controlar mejor los ingresos y egresos. Asimismo, el director deberá establecerse un salario fijo y respetar el monto para no desbalancear las cuentas. El tema de mezclar las platas de la empresa pasa hasta en las mejores empresas. ¿Ah? Tengo otro de mis clientes, compañero mío de la universidad, ingeniero comercial, y también le dije, mira, ¿cómo estás pagando? No, es que uso más mi cuenta porque es más rápido, y la cuenta de la empresa, no, que hace... No. Uy, ahí se Si forma sí, un... para que empecemos a trabajar juntos, no pagas nada más con tu cuenta personal. Ah, súper O sea, bien. Usas solamente la cuenta de la empresa, si no, esto no va a funcionar. Entonces muchas veces se tienen los conocimientos, pero como uno está solo, a veces cuando no tiene socio, dice, da lo mismo, si total es mi plata. Pero eso no permite lo que hablábamos antes de generar esa estructura para poder crecer. ¿Ya? Al final eso va a ser una piedra de tope. Perfecto. Bien, entonces ya estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarme acá en este capítulo, este primer capítulo de Loco Emprendedor. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo por www.radiolabchile.cl, por Facebook Live también. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Chao, Cristóbal. chao.